con la entrega número 6 o bien el capítulo número 6. Proseguimos auscultando, escarbando, comprendiendo y en procura de conocer perfectamente esta normatividad acerca de los comportamientos peligrosos, riesgosos o atípicos por parte de un conductor, preferiblemente de un vehículo automotor, en sus acciones sociales en un entorno vial como son las vías exclusivamente. De manera entonces lo más lúdica, agradable y amena posible, continuamos con la categoría de las infracciones de tránsito y transporte denominada con la letra C. Además, se nota que la mayoría de las infracciones están reunidas precisamente en esta categoría, cuya sanción por medio de multa en el evento de aplicarse ha de equipararse a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. De cada una u otra infracción que nos topemos en el camino, en este navegar, en este conducir, vamos a hacer las precisiones y segregaciones pertinentes, ya que cada una de las infracciones como tal puede conllevar tres, cuatro o varios comportamientos que pueden ser también sancionados, so pena de que también pueden generar riesgos y accidentes de tránsito. Continuamos entonces con este capítulo empalmando, hilando los 5 capítulos anteriores para que mediante una mejor comprensión en el aspecto netamente preventivo o predictivo no se tenga que incurrir a esta que en esencia se habla y establece es el componente correctivo por parte del Estado. Las transgresiones al Código Nacional de Circulación que están enmarcadas con la categoría C hacen referencia también exclusivamente al conductor o propietario de un vehículo automotor, en el entendido de nuevo de que se hace mucho énfasis en observar las conductas antirreglamentarias tanto de aquel operador de una motocicleta, motociclo, mototriciclo, etcétera, generalmente vehículos de dos o tres ruedas, como en aquellos vehículos automotores que para nuestro caso los vamos a seguir denominando carro o con el vocablo coche, en el entendido también de que ya pueden tener o están dispuestos para su libre movilidad rodante con cuatro o más ruedas, independientemente del número de ejes, carrocería, servicio, diseño, línea, entre otros. En la medida que vamos avanzando en la descripción, análisis e interpretación de estas infracciones, observamos gradualmente cómo los niveles de riesgo a los que se sometería un infractor o presunto infractor, de acuerdo a los parámetros del debido proceso que establecen las leyes y las herramientas procesales, suelen generar también muchas complicaciones y conflictos en los espacios públicos.
El nivel de peligro va acompañado de manera inmanente con el riesgo y en esa misma medida también se hace la exigencia monetaria a través de la respectiva sanción. De este tipo de infracciones que suelen ser o observamos en mayor cantidad, vamos también a discriminarlas en cada una en la medida de que se merezca, para que el lector, el conductor o quien esté interesado en esta temática correctiva en seguridad vial tenga plena comprensión del mismo y no se someta solamente a una posible sanción por medio de multa u otro tipo de sanciones accesorias como la inmovilización del vehículo. El propósito es evitar la cometida de la transgresión y lo más importante, no verse envuelto en nimiedades viales como suelen ser infortunadamente los accidentes que podrían acompañar cualquier infracción de estas. Continuamos platicando de manera pedagógica, de manera didáctica, este material normativo que hace parte de lo correctivo, pero eh, se espera a través de esta dinámica llegar de manera educativa a cada uno de los interesados para aprender y aprender de estas normativas para que con su cabal cumplimiento no se vea sometido a la parte esencialmente correctiva. Continuamos entonces con el capítulo 6 o sexta entrega con la categoría C y el código C.01, infracción descrita como presentar licencia de conducción adulterada o ajena, portarla en el momento de estar conduciendo y ante el requerimiento de la autoridad de tránsito y transporte de control, tener o presentar esta condición de estar sometida a ciertos tratamientos que sean falsos, no correspondan a la realidad jurídica del conductor o totalmente diferente a quien la ostenta, puesto que es un documento que tiene la característica también de ser intransferible. Esto significa que solamente la debe portar el titular, quien esté conduciendo el vehículo automotor en su momento. Este tipo de transgresión también genera subsecuentemente la inmovilización del vehículo automotor por parte de la autoridad que esté haciendo el respectivo procedimiento, dígase agente de tránsito departamental, agente de tránsito municipal, policía urbano de tránsito o policía de carretera. Con el código C.02 se denomina la infracción estacionar un vehículo en los siguientes sitios prohibidos. Vamos a necesitar varias páginas o varias presentaciones para hacer la respectiva descripción, puesto que
se consideran un poquitico numerosas. Observamos entonces que segregando o discriminando los sitios prohibidos, se tienen ejemplos ilustrativos y también contrarios a las normas de convivencia ciudadana por parte de los conductores o quienes utilizan los espacios públicos y lo hacen de manera incorrecta, como es el estacionar sobre andenes, aceras o contenes, obstaculizándole el espacio inmanente del transeúnte o el peatón y exponiéndolo quizás a veces a invadir la calzada, sometiéndose a potenciales riesgos como atropellos o arrollamientos por parte de otros motoristas. También encontramos zonas verdes como aquellos antejardines que en ciertos lugares hacen parte del ordenamiento urbanístico de la vía, en vías arterias. Generalmente las vías arterias son aquellas que están dentro de cascos urbanos y reúnen dentro de muchas características el estar muy copadas o atestadas de vehículos automotores. Denominamos también la prohibición de esta maniobra hacerlo en autopistas. Autopistas cuya clasificación o denominación hace referencia, entre otras, a vías que suelen ser con unas características de velocidad un poco más altas, sin semáforos, con pasos a desnivel, etcétera, y con la presencia de conductores estacionados en estos espacios exponen a los demás actores o conductores a riesgos totalmente innecesarios. Vemos que esta descripción también alcanza a partes esencialmente de la vía como son los cruces o cruceros peatonales, que en muchos casos también están señalizados con isletas, refugios o demarcaciones que también hacen sus veces. Encontramos acá en esta imagen cómo se establece un cruce para el peatón esencialmente con discapacidad reducida en estas pequeñas áreas llamados vados peatonales, estacionarse allí impidiendo el paso de manera bastante desconsiderada por parte de estos operadores, o estacionarse exclusivamente en la zona demarcada como cruce o crucero peatonal, denominados coloquialmente cebras. También en empalmes o broches viales donde encontramos isletas o refugios demarcados, observamos comportamientos bastante reprochables de conductores al estacionar el vehículo acá, entendiendo que la maniobra de estacionamiento conlleva el apagar el motor, asegurar que no se vaya a movilizarse el vehículo por otros factores y asegurarlo dejándolo allí por un espacio de tiempo un poco más prolongado. Continuando con la infracción C.02, empezamos o proseguimos a segregar y discriminar una a una las conductas antirreglamentarias por parte de
los operadores de estos vehículos automotores o conductores. Presentamos el caso de hacerlo en o sobre la acera, el andén o el contén, obstaculizando total o parcialmente el paso o el espacio público dedicado exclusivamente a los peatones. En pasajes peatonales, cuya clasificación de las vías generalmente las encontramos a nivel municipal o departamental, exclusivamente estas áreas, calles dedicadas también para el tránsito de peatones, donde no está permitido tampoco estacionar estos vehículos y mucho menos transitar si es un automotor con él y el motor encendido. En canalizaciones o áreas demarcadas que están totalmente inhabilitadas, bien sea para la circulación o también para el mismo estacionamiento de los vehículos. Así se esté generalmente en situación de desperfectos mecánicos o varadas del automotor. En cruces o cruceros peatonales sobre el mismo total o parcialmente. Observamos entonces cómo se afecta la seguridad vial, la seguridad integral de las personas al procurar aprovechar o utilizar estos espacios y no tener por dónde. Actitudes, comportamientos también socialmente reprochables. Mediante áreas dedicadas al espacio público destinadas para peatones, observamos varios ejemplos como lo es en este caso de manera muy específica parques, parques o áreas amplias, grandes extensiones de terrenos para el- la conservación ambiental, así como plazas o plazoletas dedicadas también para eventos lúdicos, culturales, esparcimiento, en bermas o banquinas, solamente han de utilizarse para el tránsito de peatones o casos o situaciones taxativas de desperfectos mecánicos del vehículo. En plazoletas también, que suelen ser áreas urbanas dedicadas exclusivamente para las actividades de los peatones. Continuamos con el código C.02, segregando aquellas grandes áreas destinadas para la recreación y no debe utilizarse por parte de estos operadores de automotores, así como las grandes extensiones o áreas dedicadas para la conservación. De igual manera, encontramos aquellos espacios, pequeñas áreas, quizás en que están adyacentes a instituciones financieras dentro de todas sus modalidades, estaciones de bomberos, puesto que podría presentarse cualquier eventualidad en algún instante y necesitarían del espacio mínimo para poder atender la urgencia. Comandos de policía, bien sea a nivel metropolitano, departamental o municipal, son zonas de seguridad en general que están totalmente restringidas a la maniobra. O zonas oficiales, aquellos espacios o áreas que pertenecen solamente a entidades, instituciones,
adscritas al Estado en cualquier orden, bien sea nacional, departamental, distrital, metropolitano o municipal, así como las brigadas del ejército en sus alrededores o zonas adyacentes, denominadas, entre otras, reitero, zonas de seguridad. Continuamos con el código C.02. Encontramos discriminada que la infracción en materia de la restricción de no estacionar en vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos. Las autoridades de tránsito o secretarías de tránsito a nivel municipal o departamental, especialmente las municipales en materia de restricción por ciudades, establecen la señalética respectiva, además soportadas en el también acto administrativo en cuanto a aquellas áreas en donde se está totalmente prohibido ejercer esta maniobra. Observamos señales tipo vallas de la clasificación informativas, ostentan información acerca de la prohibición con respecto a esta maniobra, en el entendido también de qué es una vía principal o qué es una vía colectora. Dentro de las categorías y clasificación de las vías de carácter municipal, se debe tener claridad acerca de qué es una vía principal, puesto que de allí se determinan también vías secundarias, vías subordinadas, vías terciarias y en general suelen ser aquellas en donde se tiene mucho o hay un alto volumen de tráfico vehicular, muy comerciales, tramos de vía altamente industrializados y se congestionan con facilidad, especialmente en las denominadas coloquialmente horas pico. Las vías colectoras son aquellas que se caracterizan porque reciben brazos o vías secundarias con mucho tráfico vehicular y en ciertos tramos pueden convertirse también como en núcleos urbanos, vías arterias o vías avenidas, dependiendo de toda esta cantidad de parámetros o factores que son evaluados ex ante para poder determinar este tipo de medidas. Con el código C.2 continuamos entonces haciendo la descripción de las infracciones en las cuales no está permitido legalmente el estacionamiento en las vías públicas. En este listado encontramos las obras civiles denominadas puentes. Allí se requiere también por parte del conductor y del peatón, preferencialmente por el primero, conocer, acatar y realizar normas de tránsito de seguridad. Una de estas es precisamente no estacionar el vehículo en este tipo de tramos o enlaces. Los puentes pueden tener también una denominación genérica o ser conocidos como viaductos, o sea, tramos de vía, lazos o ramales en donde exclusivamente se transitan vehículos.
suelen generalmente carecer de espacios para el tránsito de peatones. También encontramos como parte de la vía este tipo de excavaciones en las montañas o cordilleras, en donde también se debe de conocer y aplicar otras normas de tránsito, entre ellas como el encender las luces del vehículo automotor externa e internamente, así se tenga una iluminación artificial completa dentro del mismo. Por ningún motivo le estaría entonces permitido ejercer maniobras de estacionamiento en los mismos. Dentro de este listado hacemos referencia a aquellas estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos a estos. Estaríamos encontrándonos quizás en pasos a desnivel, dependiendo de la ubicación donde se encuentre. Se les llamarían soterrados, se les llamarían depresiones. Por lo tanto, no está en este tipo de tramos permitida esta maniobra, así como en los pasos bajos, denominados más y de forma mucho más precisa, soterrados o deprimidos. Como podemos observar acá, que entre otras vemos una banda de ciclovía dentro de la estructura de ciclorrutas, donde se tiene también un vehículo estacionado. Continuamos con la segregación y discriminación de las infracciones contempladas en la categoría C con el código C.02. En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público o para limitados físicos. Se determina acá el tipo de vehículo mediante la respectiva señalética vial en el evento de que sea taxi, oficial o bus, como lo describimos a continuación. Las áreas entonces destinadas para las instituciones financieras ya se precisa a través de la señal de piso, demarcación o señal horizontal a qué institución financiera se refiere, en nuestro caso banco, complementada con la señal informativa de, por ejemplo, cambio de moneda. En aquellos tramos que están también muy bien preseñalizados con demarcaciones y señales verticales, se describen también en qué lugares están destinados para los vehículos de servicio público colectivo de pasajeros, buses, busetas y también vehículos articulados, como suelen ser también aquellos pertenecientes al sistema de Metroplus, que tienen calzadas exclusivamente para ellos. Vemos también en los espacios públicos eh, áreas delimitadas con el vocablo o la frase solo bus. Allí solamente está permitido es la parada a este tipo de vehículos, omitiéndose totalmente los estacionamientos a los mismos como a otros vehículos que sean totalmente diferentes o presten otro tipo de servicios, delimitándose y aclarándola con la señal restrictiva de tránsito pertinente de subir o descender pasajeros en el tramo. Zonas oficiales o adscritas al Estado están también delimitadas con demarcaciones o señales horizontales, en donde solamente pueden orillarse, estacionarse
exclusivamente este tipo de vehículos pertenecientes al Estado. O acopio taxi, en que en ciertas partes en la señal restrictiva vertical se describe también la cantidad de vehículos que pueden albergarse u ocupar ese espacio determinado exclusivamente para ellos, estándole totalmente prohibido a otro tipo de servicio u otro tipo de vehículos. Seguimos en este capítulo o sexta entrega con la categoría C y la infracción denominada C.02 como estacionar un vehículo en los siguientes sitios prohibidos. Venimos entonces haciendo la discriminación y clasificación de cada una de estas y mostrando hasta donde se pueda de manera pedagógica cómo es la descripción de tales. En nichos demarcados mediante señales horizontales y transversales, encontramos el símbolo internacional de discapacidad demarcado en una de estas celdas. Solamente le está permitido al conductor que tenga discapacidad física estacionar en este espacio, o bien a aquel conductor que no tenga la discapacidad física, pero que sí esté transportando a alguien con dicho impedimento. Estacionar en estas celdas o áreas exclusivamente para ellos. Se complementa entonces, reitero, con la demarcación en el piso y con la señal vertical informativa, el área exclusivamente para este tipo de personas u ocupantes. A continuación, observamos mediante una demarcación el área denominada ambulancia. En general suele encontrarse en sitios como instituciones de salud o adyacentes a la misma y complementadas con la señalización informativa pertinente. Áreas destinadas a través de la demarcación bomberos exclusivamente para esta tipología y clase de servicio que se pueden prestar desde allí.